bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy un postre muy especial, Carlota de mango. Es temporada de mango y hay que aprovechar que está súper dulce, súper jugoso, delicioso. Entonces vámonos ya a empezar con la Carlota de mango, que estoy segura que les va a encantar. Vamos a iniciar hidratando nuestra grenetina. Siempre, como siempre, la vamos a dejar caer en forma de lluvia en nuestra agua y la vamos a dejar hidratar por 5 minutos para después llevarla al microondas a que se funda. Para esta receta estoy utilizando un molde desmontable que lo único que hice fue cubrirlo por la parte de abajo para evitar que se me vaya a pegar. Y vamos a empezar a agregar en la licuadora nuestros ingredientes. Vamos a agregar el mango, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y una barra de queso crema. Y vamos a comenzar licuando todos estos ingredientes a velocidad baja. A continuación vamos a batir nuestra crema hasta que quede bien esponjadita y bien firme. Una vez que está nuestra crema firme, la vamos a reservar. Y esta grenetina ya está hidratada, la voy a llevar al microondas por 20 segundos. Y una vez que ya la tenemos disuelta, vamos a encender nuestra licuadora y la vamos a agregar poco a poco. Perfecto, entonces ahora la vamos a ir agregando aquí a nuestra crema batida y vamos a ir incorporando la mezcla con ayuda de un globo. Híjole, huele delicioso a puro mango, no saben la delicia. De seguro va a ser su Carlota favorita. Puse un poco de acetato porque creo que puede subir un poquito la mezcla y aquí ya tengo mis galletas y mi mezcla para la Carlota. Voy a empezar a armar toda la Carlota. Voy a iniciar poniendo una base de galletas y después un poco de mi mezcla. Me voy a ayudar de una cuchara para que no caiga tan directo. Y enseguida pongo otra capa de galleta. Ya se quedó ya lista nuestra Carlota de mango. El molde aproximadamente es de 8 pulgadas. Lo pueden hacer en un molde también de pie sin ningún problema, en un refractario rectangular y también les queda súper bien y cortarla en cuadros. Entonces ya la voy a llevar a refrigeración más o menos por unas 5 horas para después desmoldar. Vamos a comenzar a cortar los mangos. Necesitamos 2 mangos para decorar nuestra Carlota por la parte de arriba. Recuerden que la decoración es totalmente opcional, de verdad como ustedes lo quieran hacer. Este manguito no salió muy bueno, vamos a quitarle esta parte. Y vamos a empezar con una cucharita parisien, que son estas cucharitas redondas para sacar la forma redonda en nuestra fruta, a sacar círculos. Nada más tengan mucho cuidado porque es muy fácil irse hasta la cáscara. Entonces, para que no les pase eso, váyanse con mucho cuidado en la parte que está pegada a la cáscara, no se vayan tan profundo. Y así me voy a ir sacando mis rueditas de mango. Una vez que ya tenemos nuestros mangos cortados, me puse guantes porque voy a manipular los mangos y no los quiero manipular mucho con las manos. Voy a empezar a desmoldar mi Carlota. A mí la verdad me encanta la Carlota congelada, entonces si a ustedes también les gusta, es una opción súper rica. Vamos a desmoldar con mucho cuidado.
Una vez que ya la tenemos lista, vamos a poner por la parte de arriba unos chopitos hacia adentro. Y enseguida vamos a hacer lo mismo en medio de cada uno de ellos. La chantilly está previamente endulzada con azúcar glas y vainilla. Y ahora sí voy a acomodar todas mis bolitas de mango hacia arriba, en el centro. Si ustedes no tienen la cucharita parisina, lo pueden hacer perfectamente con el mango en cuadros. Y ahora sí ya solo nos queda decorar con unas hojitas de hierbabuena. Y así terminamos ya con nuestra Carlota de mango. Sin duda es un postre muy fácil y delicioso. Espero que lo disfruten mucho, no dejen de comentarme qué les pareció y si tienen alguna sugerencia, la espero en los comentarios. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.